Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Copilotos, un podcast de filosofía en la red. Si es la primera vez que llegas a este contenido, te doy la bienvenida primeramente contándote de qué va Copilotos. Copilotos es un podcast en donde un servidor, Miguel Ángel, responsable de filosofía en la red, se pone a platicar y a dialogar y a filosofar un poco, a reflexionar sobre cosas random de la vida mientras conduce, aprovechando pues esos tiempos muertos que hay de mi casa al trabajo o en alguna otra ruta que haga en el coche. Pues en lugar de irme peleando con el tráfico y demás, pues aprovecho el tiempo para ponerme a dialogar, a pensar en voz alta, y pues me grabo para que estos pensamientos pues tengan pues algún eco de alguna otra forma. También, si es la primera vez que llegas por acá, pues te comento, Filosofía en la Red es una plataforma de divulgación filosófica que publica artículos todos los días sobre difusión, sobre divulgación de filosofía y sobre ciencias humanas. Así que si te interesa la filosofía, si te llama la atención, si tienes curiosidad, no dejes de entrar a filosofiaenlared.com, así como de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los enlaces te los voy a dejar ahí en la descripción. Y si no, simplemente puedes entrar a filosofiaenlared.com o a enlaces.filosofiaenlared.com, en donde te llevará, además de nuestras ligas sociales, a nuestra versión en inglés del sitio y a nuestra revista con corte más académico, más divulgativo, con temas súper interesantes y con reflexiones filosóficas pues más profundas. Al mismo tiempo, pues te invito a que si no lo has hecho, te suscribas si nos estás escuchando en YouTube al canal, le des like también, y si nos estás escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o en alguna de las plataformas de podcasting, pues igual nos des una suscribida, una likeada para ayudarnos a llegar a más personas. Pues el que lo hagas nos permite tener un poco más de impacto con el algoritmo. Pues más, después de estos 2 minutos de anuncios parroquiales, te cuento que el día de hoy estamos iniciando el episodio 8 de Copilotos. En este episodio quiero hablar más bien sobre una famosa frase, una frase que solemos escuchar y que tiene antecedentes históricos, tiene antecedentes ya un poco añejos, que es: viva el rey, muere el rey, ¿no? El rey ha muerto, viva el rey. Normalmente, bueno, esto tiene un antecedente en la monarquía británica, en donde, bueno, se busca, y como en todas las monarquías, y bueno, incluso ahora en todos los gobiernos ya, se busca que pues la figura, ¿no?, al final del día, que encabeza el poder, pues es una figura reemplazable, todos somos reemplazables, y pues si, por ejemplo, un rey muere, pues sí, tenerle un cierto luto y demás, pero muere el rey, viva el nuevo rey. Es como hablar de esta continuidad y de que la sinergia de la gobernabilidad no puede ceder, no puede tomarse en pausa, sino que tiene que continuar. Esta frase la solemos escuchar muchas veces, por ejemplo, cuando cambian los jefes, ¿no? Cuando tú estás en una empresa, etcétera, y de repente pues llega un nuevo jefe, sustituye al otro se jubila, lo corre, se va del lugar, lo que sea, y es como que para el rey, viva el rey, ¿no? Hay que cuadrarnos, hay que alinearnos con la nueva autoridad, y pues esto se aplica sobre todo en estas maneras, sobre todo más en la parte laboral, pero tiene como que esta connotación de pues llega alguien nuevo a quien pues bueno es nuestro superior, y pues nosotros nos tenemos que cuadrar, ¿no? Y como que mantener la fidelidad hacia el anterior, lo que sea, está mal visto, porque bueno, te tienes que alinear a lo nuevo, ¿no? Al que está. Y más o menos de ahí viene la reflexión. Cuestionar un poco esto de la fidelidad o no. O sea, qué tan conveniente es mantenerte fiel o no pues a la anterior, ¿no? En este caso, al anterior jefe o a la anterior figura de autoridad. Qué tan válido es mantenerte bajo su premisa. Qué tan bien o mal puede hablar de ti también, porque eso puede ser algo que se llegue a juzgar o no, dependiendo del contexto y la forma en que lo abordes. El que llega el nuevo y tú te alineas al nuevo y olvidas y reemplazas al viejo, ¿no? Es complicado, creo que bueno, tiene muchas aristas y más o menos voy a tratar de reflexionar sobre allí. Lo primero es esta segunda parte, ¿no? Muchas veces, volviendo un poco a los jefes, que creo que es donde más podemos aplicar esta reflexión, este análisis, esta frasecita, es, bueno, tú le sirves a un jefe, tú atiendes, tú estás trabajando, tú eres su mano derecha o simplemente eres un colaborador más, y bueno,
estás ahí, te mantienes activo y le entiendes a su trabajo, etcétera, a su forma de trabajar, dirigir, bla bla bla. Llega el nuevo y te alineas al nuevo, ¿no? Dices, bueno, ok, muy bien, jefe anterior, pues tutti contenti, ok, excelente, todo fue muy bien con usted, pero me tengo que ceñir a lo nuevo, a la nueva autoridad. Más allá de que es lo que tienes que hacer porque estás en tu trabajo, ¿qué tan bien habla que a lo mejor de un día para otro, incluso porque llega a suceder, reemplazas, ¿no? De a lo mejor saludarle bien incluso, o de pues llegar todas las mañanas a reportarte o lo que sea. De repente, porque ya no tiene este poder, porque ya no es esa figura de autoridad, tú ya no lo haces, tú ya lo evades, tú ya cambias tu actitud hacia él. Entonces, más allá de que era tu jefe y de que evidentemente por ser jefe merecía ese respeto, este realce como figura de autoridad, ¿era realmente honesto entonces la relación que tenías con él o con ella? ¿Era realmente real la relación que mantenías con tu jefe, con tu jefa? Porque hay una canción más o menos haciendo una alegoría donde habla del desamor y de que la pareja terminó, no sé qué. Dice, ¿cómo es posible que me sustituyas tan rápido si supuestamente era el amor de tu vida? Entonces, si lo hiciste tan rápido, si me sustituiste de forma tan rápida, pues no era el amor de tu vida realmente era uno más. Entonces aquí, te digo, más allá de que pues obviamente nos tenemos que alinear al jefe o a la jefa y tenemos que obedecer o acatar lo que nos dicen y que son nuestros jefes y que muchas veces mantenemos un vínculo simplemente por esa situación de que son jefes, no porque nos agraden o no. Pero qué tan auténtico era la relación entonces que tenías con esa persona, si al final del día simplemente porque no tiene el poder, porque ya lo perdió, ya no te ceñes a él. Y bueno, ahorita que voy reflexionando, no solo se aplica, o sea, si bien, como les digo, la reflexión puede ceñirse un poco más a lo de los jefes, llega a pasar en otras situaciones donde simplemente hay un poder, en donde una persona tiene un poder, ejerce un poder, y de repente, de la noche a la mañana, de un día para otro, ese poder se ve disminuido, se ve sustituido, se ve reemplazado. Entonces es cuando muchas de estas figuras de autoridad realmente encuentran la honestidad, ¿no? Encuentran quién realmente pues le hablaba porque pues le caía bien, porque le interesaba la relación, porque lo que sea, y quién simplemente lo buscaba simplemente por obtener un beneficio, porque era la figura de autoridad y no realmente por el trasfondo de la persona en general. Digo, esto es la parte criticable de este sentido, porque si bien obviamente pues llega el nuevo jefe, la nueva jefa, y te tienes que alinear a lo nuevo, reemplazar tan fácil a lo viejo ¿es realmente lo adecuado? ¿Es realmente lo correcto? ¿Eso habla bien de mí o habla mal de mí como ser humano, como persona? Realmente entonces las relaciones que mantengo se basan o se fincan únicamente en lo que puedo obtener o en lo que tengo que ceñirme y no quizá en un trasfondo más allá. Como te digo, puede ser, en este caso el jefe o la jefa, puede ser una figura de autoridad en determinada situación. Ahora sí que le bailo al son que me toquen, simplemente porque es una figura de autoridad y ya, y no realmente por la persona que hay detrás de esa investidura. Entonces en esa parte es como que esa es la crítica más que nada. Como les digo, igual está la otra cuestión, y creo que aquí lo podemos hacer un poco en paréntesis, es que no nos podemos amarrar a lo viejo o a lo antiguo. Es como quizá va a ser un poco contradictorio, pero al mismo tiempo es llegar al nuevo, llegar a la nueva. No podemos vivir del pasado, no podemos vivir de lo que el otro o la otra hacía, ¿no? Porque muchas veces incluso, por ejemplo, en un trabajo llega el nuevo jefe porque el otro lo sustituyeron por X o Y situación, y es que nosotros trabajábamos así, y es que con el anterior jefe o la anterior jefa hacíamos esto, y entonces el nuevo, la nueva es, ok, eso lo hacías con el anterior, con la anterior, pero yo vengo a trabajar de una manera diferente, vengo a implantar unas nuevas maneras, sinergias, unas nuevas formas de desempeñarnos. Así que supéralo
y ataca a lo nuevo, ¿no? Pega a lo nuevo. Aquí muchas veces a nosotros nos cuesta mucho, o sea, realmente es complejo cambiar paradigmas, es complejo cambiar metodologías y pues obviamente lo rutinario que era lo viejo es lo más accesible, es lo más cómodo, es esta famosa zona de confort donde bueno, funcionara o no funcionara, medio funcionara, medio no funcionara, pero al final del día pues ya te la sabías, ya sabías cómo moverte y pues te puedes mantener como que en esa olita. ¿Qué tan conveniente es o hasta en qué nivel es esta separación? ¿Hasta qué tan conveniente es como disrumpir un poco y aceptar estas nuevas cosas? Aquí yo te voy a compartir, hay una reflexión de una vez en una charla, un señor cura en una parroquia, el señor cura Parga, que ya falleció hace algunos años aquí de Guadalajara. Bueno, estaba él en la parroquia de San Pedro Tlaquepaque, era el señor cura. Una vez reflexionando sobre estas pláticas que tienen a veces los sacerdotes con sus, pues con los grupos, con los coordinadores de los grupos y demás, que normalmente al menos aquí en México se llama básico, es estas juntas que tienen normalmente mensualmente con los coordinadores y las coordinadoras de los grupos parroquiales, etcétera, y como que es para una catequesis, charla, ponerse de acuerdo, una mezcla y media interesante de cosas. Una vez este señor cura, el señor Jaime Parga, platicaba, daba como unas recomendaciones para cuando, no sé cómo había salido, pero bueno, estaban platicando en esa ocasión sobre, pues bueno, los grupos parroquiales tienen sus coordinadores y demás, etcétera. Y entonces platicaba de un consejo que le habían dado y que él aplicaba para los nuevos señores cura. Dice, esto yo lo apliqué yo aquí y siempre lo recomiendo porque creo que es una metodología muy interesante. Y es que el señor cura, que en este caso en las parroquias es el jefe, al final del día llega el señor cura que es el jefe, el que encabeza el poder en esa parroquia. Y bueno, además normalmente tiene a su cargo uno o dos sacerdotes pues que le obedecen, subalternos, y además bueno, de ahí se desencadena la torre de así que las jerarquías en los trabajadores de la parroquia y finalmente abajo en los coordinadores de grupos de las parroquias, ¿no? Él comentaba que las recomendaciones que le hacían y que él seguía era que cuando un nuevo señor cura llegaba a una nueva parroquia, el primer año era de observación. Él nos comentaba, cuando llegué de nuevo aquí, cuando llegué por primera vez, obviamente había muchas formas de trabajar, muchas sinergias, muchas maneras de desenvolverse. Entonces el primer año simplemente estar viendo, simplemente quedarte tú en el cargo, en el poder y ver cómo, y dejar que las cosas sigan funcionando igual y simplemente estar gestionándolo, ¿no? O sea, si lo hacían de esta manera, pues se sigue haciendo y simplemente tú vas controlando, tú vas midiendo las cosas. El segundo año empiezas a implementar algunos cambios muy sutiles, empiezas a ajustar algunas tuercas para ir ya dándole tu estilo, tu toque ahora sí que al liderazgo. Y el tercer año ya es cuando realmente puedes sacudirte de lo viejo y quizás hacer estas revoluciones, estos nuevos cambios, estos nuevos paradigmas donde dices, ok, esto se hace así, quizás lo ajustamos de esta manera, pero mi estilo es este, entonces ahora lo vamos a implementar. Y esa recomendación es muy adecuada, o al menos a mí me gusta mucho, porque creo que lo plantea de una forma muy prudente, muy certera, y creo que puede ser algo muy adecuado para cuando, sobre todo para cuando eres un líder, cuando intentas ser un líder, o cuando te toca ser líder, y pues estás en estas situaciones donde llegas a algo nuevo, en donde llegas a algo que ya está funcionando, y como muchas veces el querer sacudir y voltear todo de patas para arriba no puede ser lo adecuado. Por ejemplo, yo te lo comparto en Filosofía en la Red. Filosofía en la Red tiene desde 2014 funcionando, pero bueno, estuvo 3 años ahí como medio varado, como que yo a veces le daba caña, como que a veces no, o que simplemente dejaba que funcionara. Afortunadamente tenía buenos colaboradores en ese momento y se publicaba de forma más o menos periódica y el sitio se mantenía y funcionaba. De una u otra manera llegó a tener un impacto. Pero en 2020 yo me cuestioné muchas cosas, me dio un momento de introspección
Y me dije, pues si está tu nombre ahí embarrado, pues tienes que sentir tuyo el proyecto y tienes que realmente hacerlo tuyo, ¿no? Y realmente ponerte la playera y enfocarte. Total, para no hacerles el cuento largo, en septiembre de 2020 hicimos un renacimiento tal cual Ave Fénix, en donde retomé lo que era Filosofía en la Red como tal y le di un nuevo planteamiento, donde buscaba precisamente convertirlo en un referente y en donde busqué justamente pues cambiar la manera en cómo se venía trabajando. El primer año, de septiembre, así que del 2020 al 2021, pues fueron cambios. Obviamente quizá no seguía rajatabla este consejo que te acabo de dar, pero obviamente dije, bueno, se va a venir a cambiar, trabajar de manera diferente, vamos a reestructurar las cosas y demás, y pues bueno, vamos a tratar de hacer las cosas diferentes, ¿no? Pero el primer año fue eso, fue mantener la ola, ver cómo se estaba trabajando y mantener esa energía, quizá ya con un poquito más de observación, un poquito más de vigilancia, un poquito más de mimo, pero sin ajustar tantas cosas, o sea, simplemente dejar que las cosas fueran surgiendo y permitir que todo fuera evolucionando. A partir de 2021 se empezaron a hacer algunos pequeños cambios, se empezaron a hacer unos ajustes muy sutiles e ir como que apretando de lo que no funcionaba o lo que no estaba funcionando, irle dando un balance. Y a partir del 2022, bueno, hubo una revolución, se volteó patas para los sitios, se cambiaron muchísimas cosas y bueno, damos pie a que hemos ido, incluso hay coincidido con esta situación que 2020 fue como un año simplemente de relanzamiento, 2021 fue año de asentamiento, de ubicación, más que nada de ubicación, 2022 de asentamiento y este 2023 está siendo el año ya totalmente de implementación y de radicalización y de una nueva forma de ver filosofía en la red, de ver la filosofía y de ver la divulgación de filosofía en filosofía en la red. Todo esto bajo este proceso más o menos que te comentaba del señor Jaime Parga, que es como que esta evolución del liderazgo. Entonces yo pienso que es así, o sea, y creo que eso incluso puede aplicar, digo, tanto de la parte del líder como de la parte del liderado, ¿no? En el sentido de sí mantenerle cierto respeto, cierto, podemos decirle fidelidad, aunque esto se llega a tachar como algo malo, hacia lo anterior, hacia la anterior figura, hacia la anterior manera de trabajar, pero al mismo tiempo pensar ya hacia el futuro, ¿no? Hacer como este balance interesante en donde busques hacer esa transición lentamente. Creo que los cambios abruptos, creo que literal, muere el rey, vive el rey, ayer estaba, hoy ya está otro y me tengo que bailarle al nuevo o a la nueva. Creo que denota como que falta de humanismo allí, como que se hace muy fría la relación y se hace muy, simplemente funcionaba esta persona porque estaba en un cargo, o me funcionaba a mí porque tenía esto que podía obtener o que le tenía que obedecer por esto y esto y esto. Ahora que no está en ese cargo, pues simplemente lo ignoro, la ignoro y me ciño a lo nuevo. Creo que aquí estamos hablando de una forma muy mercantilista de las situaciones de las personas, y creo que más que hablar bien de nosotros, habla un poquito o muy mal de nosotros, ¿no? Porque estamos limitando a las personas a su funcionalidad y no hacia lo que son como seres humanos. Pero bueno, esa es mi reflexión, ese es mi planteamiento. Como siempre, y con la intención que tenemos aquí en Copilotos, la intención que tengo es aventar las preguntas al aire, dejar las preguntas así como que pues simplemente flotando, para que tú en los comentarios, así como los has estado haciendo, nos dejes tus reflexiones, tus opiniones. Igual, si no quieres hacerlo en los comentarios de una forma tan pública, en los comentarios de YouTube, de Spotify o de Apple Music, de podcast, de Apple Music, de Apple Podcast, pues lo puedes hacer directamente mandándonos un mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales, sobre todo a Facebook, a Instagram o a Twitter, y ahí coméntanos, ¿sabes qué? Acabo de escuchar el episodio 8 de Copilotos y pienso esto, me gustó esto, no me gustó esto, estoy de acuerdo en esto o no estoy de acuerdo en esto otro. Yo estaré encantado de leerte y obviamente iniciaremos una conversación que será probablemente y seguramente muy exitosa y productosa y provechosa. Ya estoy llegando al trabajo, ya mi mente se está desconectando y hay que enfocarnos a otras cosas, así que perdón. Pues nada, te invito a que no dejes de seguir a Filosofía en la Red en todas nuestras redes sociales. Te invito a que no dejes de entrar todos los días a filosofiaenlared.com
y pues te invito a que me escuches el siguiente lunes en el siguiente episodio de Copilotos. Como siempre, muchas gracias por acompañarme a mi destino.